Señores, seguimos adelante. Alfonso Lessa. Sí, voló el tiempo con el expresidente Sanguinetti. Sí, con De Posadas también. Sí, También, sí, con De sí, Posadas también. Fueron sí, dos sí. grandes entrevistas. Se extraña realmente Sí. gente de ese porte, Claro. ¿no? Programa de colección hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. No nos dio el tiempo de hablar de Venezuela con Sanguinetti, pues si le iba yo a medio programa probablemente. Claro. Pero yo quería hablar un poquito del tema de Venezuela a partir de algunas cosas que se han dicho últimamente. Y yo decía al comienzo del programa que si tuviera que ponerle título a esta columna, cosa que no hago en general en la televisión, es Uruguay o Venezuela, una falsa oposición. Durante muchos años se evitó desde sectores de izquierda y se sigue evitando desde algunos sectores cualquier crítica a regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, como Nicaragua, con el argumento muchas veces de la no intervención. Yo recuerdo a Juan Castillo, que estuvo el año pasado acá, dijo, no, la no intervención. Pero ese argumento se derrumbó. Derrumbado ese argumento de la no intervención por la realidad de los hechos, básicamente, y por la contradicción que implica respecto a la, por ejemplo, a la condena del terrorismo de Estado con justicia en el Uruguay y a las violaciones de derechos humanos en el Uruguay, pero no se dice lo mismo de otros países. Hay un doble estándar así, el terrorismo de Estado en otros países por los mismos que lo cuestionan acá o lo critican con toda razón, no lo hacen con otros países. Y el doble discurso en particular en el tema de los derechos humanos, sea en Uruguay o donde sea, que se critica lo que pasó en la dictadura acá, pero no se critica en el exterior. Estos argumentos han ido cayendo, salvo excepciones de algunos partidos o grupos por falta de solidez. Algo así como, entonces se ha empezado con otro argumento, algo así como decir, ¿por qué preocuparnos tanto por Venezuela? No nos ocupemos de Venezuela y hablemos de los problemas del Uruguay. Algo así dijo Blanca Rodríguez, por ejemplo, el otro día, ¿no? Es decir, se sustituye aquel no hablemos porque es un problema de no intervención en los asuntos extranjeros por un no hablemos o hablemos poco, que no sea tema central de campaña. Yo digo, el argumento de por sí es cerrado por decirlo menos, ¿no? Porque no parece de modo alguno que la discusión sobre el tema de Venezuela esté tapando otros temas de la campaña. No hay temas de la campaña que se opaquen por esto. Y se puso un ejemplo que fue errado, equivocado, que es el de la infantilización de la pobreza. Porque es un tema que ha estado acá en este estudio de los dirigentes de todos los partidos. Todos los partidos tienen alguna propuesta, alguna idea y una preocupación por el tema de la infantilización de la pobreza. Justo cuando se planteó además este ejemplo, se estaba aprobando el proyecto de ley de Cristina Lustenberg que tiene que ver con esto. En definitiva, hay que plantearse una alternativa sobre tratar de manera importante temas del Uruguay o Venezuela. Es decir, hay una disyuntiva allí, la tiene que haber. Desde mi punto de vista parece claro que no. Más aún, creo que el tema de Venezuela en este año forma parte también naturalmente de la campaña electoral uruguaya. Es un tema de campaña. Y por varios motivos, voy a enumerar algunos nada más, algunos obvios. Primero porque la política internacional, lo decía recién Sanguinetti, constituye un aspecto central de cualquier gobierno. Y por tanto, es lógico que esté presente en todas las campañas. Por ejemplo, desde hace años se discute, este año poco, sobre el futuro del Mercosur. ¿Qué Mercosur debemos tener o no debemos tener? No se debe discutir sobre eso. Segundo, las violaciones masivas de derechos humanos que han denunciado, por ejemplo, Michelle Bachelet, persona de izquierda indiscutible de Chile, sobre Venezuela. Las nuevas denuncias que hizo hoy Naciones Unidas acerca del aumento brutal de la represión en Venezuela. La estafa tan burda que se produjo
en las elecciones. Se deben ignorar. Tercero, Venezuela es un país de la región con una larga tradición democrática que abrió sus brazos a los exiliados uruguayos en la dictadura, muchos de los cuales hoy no se pronuncian, y aquellos dirigentes que le abrieron los brazos a los uruguayos hoy son perseguidos, se tuvieron que ir al exilio o están presos. Sí, sí. Hay muchos uruguayos en Venezuela. Y no debemos hablar de eso, no debemos hablar de eso. Y la realidad indica que muchos, repito, de los que más ayudaron son los perseguidos hoy. Cuarto, hubo un episodio puntual muy relevante. Fue en la embajada de Venezuela en Montevideo, en los jardines de la embajada, en Boulevard Artigas, donde fue secuestrada la maestra Elena Quinteros, que después desapareció. Eso motivó la ruptura de Venezuela con Uruguay, con la dictadura uruguaya, y el hecho de que Venezuela fue uno de los países que presionó para el retorno de la democracia uruguaya. Nosotros no debemos hacerlo. Un dato que suele olvidarse, Venezuela, aunque entró por la ventana, es un miembro suspendido del Mercosur. O sea, ingresó al Mercosur después de toda aquella maniobra para suspender a Paraguay que se oponía, y fue suspendido el Mercosur por las grotescas violaciones a los derechos humanos. Es decir, por supuesto que no debe interesar, es un país muy cercano. Sexto, la propia relevancia es lo que yo decía, la propia relevancia de Venezuela se demuestra también en el hecho de todo lo que se hizo para que pudiera entrar en el Mercosur. 7. Existen muchas dudas respecto a las relaciones de los gobiernos chavistas con sectores políticos uruguayos y también sectores gremiales. Hay ex jerarcas de los gobiernos chavistas que han denunciado con nombre y apellido en el exterior el envío de dinero negro al Uruguay, y sin alguna duda nos quedaban, están las explosivas revelaciones del libro del periodista Martín Natalovich, Petrodiplomacia, que impacta por el silencio que algunos mantienen, de los denunciados han mantenido, dando aquello de que el que calla otorga, ¿no? No hay desmentidos. No hay ningún desmentido. Octavo, los fallidos negocios bilaterales con pérdidas muy grandes para el Uruguay. Y estoy sumando razones por las cuales el tema de Venezuela es tema de campaña. Pueden exponerse razones más puntuales, algunas más, pero hay una muy obvia. Cuando Uruguay sufrió la última dictadura, lamentable dictadura, buscó respaldo internacional a todo nivel y en todos los países. Aquello era, alguien argumentó, no, porque vamos a no interferir en los problemas de Uruguay, donde se está masacrando a la gente, violando los derechos humanos. Y lo hizo gente de todas las ideologías. Lo hicieron, por ejemplo, Wilson Ferreira y Michelini en los Estados Unidos. Y lograron cosas muy importantes. Lograron que los Estados Unidos de James Carter cortaran la ayuda militar al Uruguay. Sí, sí. Y los militares se quejaban en algunos documentos que enviaban a Estados Unidos que ya no tenían ni siquiera balas. Es decir, que hubo gestiones de este tipo. Ni que hablar, y lo recordarás vos sobre todo, Jorge, la visita del rey de España en la renaciente democracia española. La Llamó por enorme primera vez. multitud que lo recibió en el Uruguay, viendo en él el significado de la democracia y el inolvidable discurso que yo tuve la suerte de presenciar en vivo, que realizó en el Palacio Legislativo, cara a cara, frente al dictador Gregorio Álvarez, hablándole de libertad y reclamando democracia en el Uruguay. Y yo, para ir terminando, entonces, me pregunto, ¿por qué no se debería colocar este tema en un plano destacado en la campaña? ¿Por qué negar a los venezolanos el apoyo que nos dieron y la presión que nosotros pedimos? En todo caso, diría yo, lo impactante de todo esto
es que todavía haya quienes defiendan a la muy oscura dictadura venezolana, mucho más emparentada con el fascismo que con cualquier régimen o ideología de izquierda, y si todos lo reconocieran la realidad, sin compromisos, no habría discusiones. Lo del principio, una falsa oposición. Además, la embajadora uruguaya fue expulsada concretamente de Venezuela, ¿verdad? En un hecho ¿La embajadora, perdóname? uruguaya. Sí, sí. Fue expulsada concretamente claro. de Venezuela. Claro. Como fue expulsada también la embajadora argentina. Sí. Bueno, es No, todo un tema. Y todo lo que sigue pasando, ¿no? Porque, el Parlamento español decidió reconocer Exactamente. como presidente electo, como verdadero presidente, al quien se fue a exiliar, se tuvo que exiliar en España. Sí. González. González. Edmundo González. Sí. Igual más allá de los temas políticos, también las miles de personas que están Historias atravesando personales, situaciones sí. muy complejas, ni que hablar las olas migratorias que además van a venir a nuestro país. Hablábamos de eso hace Tú algunas... hiciste un informe el otro día. Hace algunas columnas. No veo tampoco que sea tema de campaña qué van a hacer los próximos gobiernos con las oleadas migratorias, qué oportunidades vamos a dar en ese sentido, y ni que hablar de la violación a los derechos humanos constantes que hay en el país, en Venezuela, que debería interpelarnos como ciudadanos del mundo. Muy 8 bien. millones De personas girando. 8.700.000 según Naciones Unidas. Girando. Ya lo preguntaba el por el turco mundo. Abdala, ¿qué piensan? ¿Que esa cantidad de venezolanos que salen van a hacer turismo? No van a el hacer turco turismo. Washington. Sí. El Claro, embajador, el turco porque le Washington. dicen también del turco al del Al PIT-CNT. sindicalista. Sí, claro. Está bien, Sí. sí. Nuestro Abdalá- representante en la Abdalá. OEA. Sí, que él fue a Venezuela diciendo representar a todo el pueblo uruguayo a respaldarlo, ¿no? Sí, sí, la época de. Sí, los inicios del gobierno de Maduro. Del primer gobierno de Maduro. Así que bueno, es un tema, yo creo que es un tema razonable que esté en campaña, como han estado. en Todos el los pasado. temas son admisibles si son importantes y trascendentes. Y no somos ajenos al mundo. Yo me quejo mucho concretamente, por ejemplo, de la importancia que le dan los noticieros, incluso los medios gráficos, a propósito de la realidad internacional. No ocurre eso en otros países. Hoy estaba viendo concretamente, a las 2:20 hora uruguaya ocurrió esto que puede ser calificado como atentado, como ustedes quieran, ¿verdad? Las explosiones En increíbles. Beirut. Ahí está, 2:20 de la tarde hora uruguaya. 2:28, un canal argentino se instaló concretamente en ese momento, en ese lugar, y mostró lo que luego repitieron muchos, que fue concretamente cómo explotó uno de esos Viper en el bolsillo de un señor que estaba comprando verdura en un mercado o en un almacén. La realidad internacional parece que viviéramos en otro mundo. Dicen, Bueno, no pero interesa, tenemos gran responsabilidad no nosotros interesa. esos también. Sí, pero hay una dirección de medios también, ¿no? Y de recursos, necesitas recursos. Sí, hay una Eh, autocrítica que podemos hacer también. Ahora, pero Creo pero que por igual- supuesto. vos mirás la televisión argentina, la televisión española, yo miro mucho la televisión vasca. Sí, me hace- la francesa. La francesa, la gallega, Sí. entendiendo. Y es otro mundo, ¿no? Recorren el mundo y nos demuestran que somos... Ayer vi en el canal francés una imagen estremecedora. Era la de un soldado ruso corriendo solo por una carretera y perseguido por un dron que daba vueltas amenazante y que no terminaba finalmente de liquidarlo, de matarlo, y ese soldado ruso seguía corriendo solo por la carretera hasta que finalmente el dron lo mata. Desde el dron se le mata. Hay una cantidad de cosas que realmente... ¿Y por qué las sentimos tan lejanas? No lo sé. Yo no creo que estén lejanas y, en todo caso, los medios. ¿Cuántos minutos le dan? ¿Cuántas páginas tienen? ¿El común de la gente no sentís que las ve lejanas?
más lejanos ven los norteamericanos el mundo que los rodea, que No, nosotros... algún mundo. Preguntales de Yo Medio creo- Oriente a los norteamericanos. Preguntales de Afganistán a los norteamericanos. Yo creo que- Preguntales de Cuba. Se miran el ombligo. Preguntales de Cuba. Seguramente los países que estén en conflicto, sí, obviamente, están mucho más interesados con Afganistán, con Irak. A lo que voy es, Jorge, está perfecto lo que planteas, pero ¿a vos te parece que la escala uruguaya da para tener una cobertura internacional como la que nos gustaría a nosotros? No lo da, pero hay No. servicios, ¿eh? Hay muchos servicios. Digo, yo lo que estoy viendo no es un canal. que Igual la concretamente- información no solamente pasa por la televisión, ¿no? Sí, por También supuesto. la prensa, Por otros supuesto. medios y que... lo otro iba, Y el exacto. análisis. Hoy día está atomizada. El análisis internacional. El acceso a la ¿Lo información. ves? ¿Lo escuchás? No, bueno, No, Alfonso no decía, existe. Alfonso mira 4 canales. Varios, sí, eso por lo sí, menos. Hoy tenés acceso gratuito a muchos medios, incluso en YouTube puedes ver el Eso canal es de la verdad. Deutsche Welle, el canal Eso de, es verdad. de Europress, o sea, que tenés mucho Todo lo que acceso. estás diciendo es verdad. El tema es, en todo Absolutamente. caso, bueno, está bien, vos decís, ¿hay interés del público por informarse? Vos, porque el acceso lo tenés. La gente quiere ¿Cómo verlo. se va a Para mí informar tiene que si ver no también tiene- con un tema de análisis, de la baja percepción de pensar que esos temas no nos impactan en nuestra economía, en nuestra realidad social. Para mí, más allá del interés o no de conocerlos, es la baja percepción que tiene la ciudadanía uruguaya de que esos temas realmente también impactan en nuestra actualidad, en nuestro país. Y además Yo no- desconocen el origen de los conflictos muchas veces. Entonces no es algo que les interese. Nuestra productora Ahora, si dice, no les empezás a interesa el buscarlo- plebiscito, les va a interesar Ahora, otros temas. la cobertura de, Eso es verdad también. la cobertura de Eso es hechos verdad. internacionales y la presencia de medios uruguayos en las visitas internacionales de los presidentes no existe más. No. Y eso no sé si es un tema exclusivamente económico. Y me parece Es decir, que cuando sí. Sanguinetti, cuando Sanguinetti viajaba ¿Cuánta con gente- todos los Perdón, medios. no fue ¿Cuánta ni un, gente- ni un periodista uruguayo a la guerra de Ucrania, no fue ni un periodista uruguayo a un montón de situaciones, a Venezuela, donde el mundo, o por lo menos el contexto regional, se jugaba la vida. Ahora te pregunto, No fuimos ninguno. ¿cuántos periodistas uruguayos fueron al último mundial? Sumalos a todos. Un montón. No menos de 30. Un montón. Y hablando De del mundial, 35. yo Jorge, si tenés una marca que te banca atrás para ir a Venezuela, vas. ¿Cómo? Que es Hay un tema que- de hay que plata. cerrar. Pero no es Es para responsabilidad seguir de hablando, eso. es para seguir el hablando. jueves no les queremos traigo ir. el informe que les prometí que hoy no tuvimos tiempo. Nos vamos. Gracias por estar con Hasta el nosotros. jueves. Hasta el Chao, jueves.